Estamos con el senador Aníbal Fernández. Buenos días, Buen día, senador. ¿cómo le va? Hoy la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comienza a tratar este decreto de necesidad de urgencia que firmó y anunció Macri la semana pasada para, teóricamente, proteger la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Le parece que puede ser efectiva? No, es una vergüenza. El instrumento jurídico es una vergüenza. A ver, si podemos ordenar un poquito la idea. Primero, por el 103 del Estatuto de la Ciudad no puede hacer eso. No tiene el derecho a firmar decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué es quién hizo este instrumento? Lo hizo uno de los abogados de Clarín, este instrumento. ¿Y cómo se basa eso si uno analiza, que nosotros lo hemos analizado artículo por artículo? Aunque más no sea para reírse, hay que mirarlo. Han tomado en cada uno una de las situaciones o de las circunstancias que la coyuntura le impone al monopolio Clarín o al oligopolio Clarín. En uno habla específicamente de la grilla de Cablevisión, en los otros refiere específicamente al fallo de la Cámara. Son temas específicamente que conciernen a Clarín. ¿Por qué hace Macri esto? Bueno, es un hermoso gesto de alcahuetería que le da réditos o créditos para el día de mañana Clarín siga blindándolo de alguna manera. Aparece algún otro alcahuete, sí, de la Sota. Hace exactamente el mismo gesto para tratar de conquistar los favores de Mañeto y del grupo para blindarlo de alguna manera en su gestión. ¿Qué dicen los constitucionalistas? Pero no vayamos a los constitucionalistas que pueden pensar como yo y por supuesto, como saben que es un mamarracho el jefe de la ciudad, puedan tener una actitud de mala predisposición hacia la persona del jefe de la ciudad autónoma. Vayamos a los constitucionalistas de Clarín, León o Gregorio Badeni, dicen que es un espanto. Lo dicen los constitucionalistas, que siempre utiliza Clarín para demostrar las cosas indemostrables. Bueno, el esfuerzo que se les pide es tan grande que después es muy difícil para estos dos señores presentarse o ante sus alumnos o ante la sociedad como constitucionalistas serios que intentan serlo y que son gente de estudio y de formación académica, avalando semejante monstruosidad. ¿Qué es lo que se pretende con esta cosa? Teóricamente, es a mi juicio, ¿no? Nadie puede saber exactamente cuáles son los caminos que persiguen una cosa tan bruta. Lo que persiguen es que en algún momento se trabe una situación de conflicto, nunca en la ciudad, porque la ciudad no es una provincia conforme establece el artículo 5 de la Constitución Nacional, es una ciudad autónoma, es una ciudad con un poquito más de piné, pero que puede ser modificada toda la reglamentación por el propio Congreso de la Nación, porque sigue siendo una ciudad con una ley base, como es la ley que se conoce como la ley Caffieri, que es la que da pie al 129 de la Constitución, o mejor dicho, el 129 da pie a esa ley, que es la que regula la vida entre la Nación y la ciudad. ¿Qué es lo que puede pasar con la provincia de Córdoba? Y que motive una demanda originaria ante la Corte. La Corte, que son jueces serios, durarían minutos esto, porque la inconstitucional, o dudo que ingrese porque se la rechazaría en límite, a una brutalidad semejante. De términos del derecho, lo que se ha hecho es de una brutalidad, de un desconocimiento, más desconocimiento no, lo conocen muy bien el derecho, lo están haciendo con otros intereses secundarios que les permitan poner freno o alguna cosa por el estilo a la situación. Pero alguien que entiende un poquitito de derecho, es una norma vergonzante, es una norma de la vergüenza, del cero criterio del derecho. Y con respecto particularmente a la provincia de Córdoba, de la Sota decía que en realidad todas las cuestiones que no han sido delegadas al gobierno federal le corresponden a la provincia. Particularmente, decía, en libertad de expresión no hay nada regulado y en consecuencia nos corresponde. ¿Cómo no? En libertad de expresión, digamos, en términos de medios, porque la libertad de expresión en sí misma es un derecho que tenemos todos intrínsecamente. En términos de medios, hay leyes que regulan específicamente y son leyes federales, no son derechos de las provincias para tomar decisión. Si usted lee esta atrocidad que acaba de sacar Macri de la Sota, dice que todos tenemos derecho a acceder a los medios como se nos antoja. Yo podría meterme en la onda de Telefe y transmitir, porque tengo todo el derecho, según me asiste ese decreto, o podría tomar la onda de Radio Mitre y transmitir por mí mismo. Si yo tengo todo el derecho a hacer lo que se me antoja conforme dice el derecho. Es una burrada. La verdad que yo no había visto en la democracia y a lo mejor tampoco en otros gobiernos atrocidades semejantes queriendo sacarle alguna ventaja que todavía no la termino de comprender, pero que seguramente es buscar dilatar los tiempos en función de los cumplimientos de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios Audiovisuales que va a tener que cumplir el oligopolio Clarín, le guste o no le guste, por más que de la Sota y Macri en su gesto más alcahuete de la historia hagan semejante estupidez.
Esta semana, senador, se promulgaría ya el cambio en la ley por los cambios del Consejo de la Magistratura. Se habla de la posibilidad de presentaciones de abogados, de jueces, que intentarían impedir que se lleve adelante el cambio. Eso es un tema que en la justicia puede suceder siempre. Cualquiera puede decir, mañana a usted se le ocurre que no deben pasar los coches por la puerta del canal y puede presentar un recurso de amparo. Después si le dan bolilla o no, seguramente no le van a dar bolilla, pero puede presentar lo que se le ocurre. Con lo cual suponer que ante leyes de esta característica no se puedan presentar amparos no tiene mucho sentido. Supuestamente alguno va a querer hacerlo y sobre todo contando con alcahuete de semejante estatura, seguramente algunos lo van a hacer, pero la realidad es que tiene poco de serio, porque ¿qué es lo que estamos buscando en este caso? Que no se pueda discutir que el poder político le pertenece a la voluntad popular, es de una burrada superlativa. El poder político solamente le pertenece a la voluntad popular. Ellos preferían que los jueces elijan para el Consejo de la Magistratura entre 300 jueces y no entre 24 millones de argentinos que son los dueños del poder político, o ellos pretenden que se elijan los abogados entre 3.000 o 5.000 o 7.000 abogados y no entre 24 millones que son los dueños del poder político. No tiene ningún sentido. Podrán discutirlo intentando frenarlo, porque la convocatoria de elecciones es inminente. El día 12 se firman las salidas, se tienen que presentar las alianzas como plazo máximo y el día 22 se presentan las candidaturas, entonces van a tratar de buscar alguna alternativa supuestamente de eso. Poder hacerlo, lo pueden hacer. Blanqueo de capitales mañana en el Senado en comisión. No, el día miércoles, se trata en el recinto. Claro, y la semana pasada, cuando... Yo soy miembro informante. Cuando nos había visitado, yo le preguntaba particularmente por el origen de los fondos, ¿sí? ¿No? Y todavía quedaba pendiente en ese momento la posibilidad de escuchar otras voces y que podían incorporarse algunos cambios en el proyecto. Sí, escuchamos todo lo que hemos escuchado. El origen de los fondos siempre va a ser un origen lícito, porque cuando se hizo la vez anterior, creo que es la 24976, si no me equivoco el número, y yo vuelvo a la autorreferencia y perdón por ello, pero por instrucción de la Presidenta de la Nación viajé a París, al edificio de la OSDE, que allí se reúne el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y yo además era presidente del GAFI Sud, del GAFI de Sudamérica, a explicar la norma y qué significaba. Dos países nos presentábamos en tales formas, Turquía y nosotros. A Turquía fue seriamente cuestionada, la Argentina no. Pero después de eso, ¿qué pasó? Y bueno, más de 35.000 personas físicas o jurídicas se presentaron a exteriorizar sus capitales, y capitales que eran clandestinos o que estaban en negro, llamémoslo como quiera, se los ponía arriba de la mesa, se los socializaba y cada uno lo hacía en función de las exigencias que la propia legislación indicaba. Se presentaban ante el Estado, y el Estado qué derecho tenía, y que si dudaba de la procedencia de los fondos, se genera lo que se dice en términos técnicos un ROS, un reporte de operación sospechosa, se elevan a la UIF y la UIF hace sus separaciones. De las, creo que son como 650 o 700 de 35.000 que generaron reporte de operación sospechosa, y 20 y pico que pasaron directamente a archivo, porque después de mirarlo se veía la procedencia de los fondos que eran lícitos y por eso pasaban directamente al archivo. Hay 40 y pico, si no me equivoco, que pasaron al Ministerio Público Fiscal para que los investigue específicamente, y hay como 600 o 550 que son aquellos que no tuvieron los suficientes niveles de información como para que uno pueda, en función de la información, demostrar que no tiene una procedencia lícita. Y eso es lo que la UIF ha hecho, la oficina específica que trabaja con lavado de dinero, y que no ha motivado ninguna investigación judicial. Están todos a disposición de la justicia si que fuera necesario, porque precisamente lo que se buscaba era cumplir con la realidad de lo que estamos teniendo nosotros, que es seguir adelante con la legislación y cumplir que no vengan de procedencias específicamente rechazados por la ley, como puede ser el narcotráfico, como puede ser el terrorismo, como puede ser la trata de personas, o en este caso la evasión. Pero si la evasión en la Argentina, todos los que se rasgan la vestidura y dicen, no, ¿cómo vamos a salvar de la sanción judicial? La realidad es que la Argentina desde 1990, por primera vez con la ley 23771 y después 2 veces más modificándola con otras 2 leyes, lo que se hacía era que si usted se presentaba voluntariamente a pagar, una vez que pagaba, extinguía la acción. Es decir, no seguía adelante el juicio, se terminaba ahí el juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se rasga la vestidura porque ahora con esta legislación quienes debían o quienes tenían el dinero oculto y lo ponen a ojos del Estado, y que a partir del año siguiente pagan impuestos y entran en la regla como todo el mundo,
Estos ahora no tienen sanciones y antes tampoco la tendrían, se presentaban voluntariamente y extinguían la acción y no había ningún tipo de problema. Por último, senador, el acto del próximo fin de semana, el día sábado, 10 años del kirchnerismo. Son 10 años de una decisión muy importante, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno de la Nación en una situación muy particular. Veníamos del desaguisado de la alianza del 2000-2001, un despropósito que casi pone en riesgo, o que puso en riesgo 150 años de construcción política. Había que salir por algún lado. Algunos personajes de los medios motivaban que en el 2001 se votara con un papel higiénico adentro del sobre o con una feta de salame o cosas por el estilo porque iban contra la democracia. En el 2003 la gente les da una lección fenomenal a todos estos agoreros diciéndole la salida por la política, vota la mayor cantidad de gente posible sobre la mayor cantidad de votos posibles sobre los primeros 5 candidatos, que eran más destacables. Los 2 primeros fueron el expresidente Menem y Néstor Kirchner, que sacó el 22 y el 24 el expresidente, y Néstor sacó el 22%. Había que ir al balotaje, sabiendo que perdía Menem se retira de la elección y Néstor gana por más del 50% de los votos. No se puede ser el presidente en Argentina de otra manera conforme el artículo 95-96 de la Constitución Nacional. Bueno, comienza un proceso de transformación de una Argentina muy mezquina, de una Argentina que pensaba solamente en términos del mercado y no en términos de los hombres y las mujeres comunes que pasan todos los días por nuestro país y que sufren. Y yo creo que los resultados son altamente óptimos. Por supuesto que a los que cuando uno toma decisiones políticas, algunos se benefician y otros se perjudican, poco, mucho, lo que sea, pero los grupos económicos que toda la vida han conducido a la política formal, en esto están virulentos, entonces aparecen todas estas denuncias, agravios, insultos permanentes. Van a terminar en la nada, como se lo he dicho en otras oportunidades. En el mientras tanto, la sociedad va mirando lo que está viendo. Y a mi juicio, eso por supuesto corre por mi cuenta exclusiva, la gente se está dando cuenta de lo bochornoso que es esa actitud, de los gestos de esta característica, como empezamos la charla, con el del decreto que le hicieron sacar a Macri y el que le hicieron sacar a De la Sota, que son 2 vergüenzas insostenibles. Los propios constitucionalistas de Clarín, que siempre dicen lo que Clarín quiere, en este caso ya no, esto es muy fuerte, no lo podemos decir porque después se tienen que presentar ante los alumnos y la vergüenza es muy grande, y sin embargo estamos en presencia de esta acción. Bueno, hay que seguir trabajando para defender los intereses de los que menos tienen y resolver de la mejor manera el interés de todos los argentinos sin perjudicar a nadie, porque la lucha de clase nunca nos interesó a nosotros. Creo que el camino elegido es bueno y hay que sostenerlo. Gracias por la visita, senador. Seguimos.